¡Hola! Déjame te cuento sobre la trituradora de angelitos. Felicitas Sánchez Aguillón Oneira, la trituradora de angelitos, fue conocida por muchos otros sobrenombres, como por ejemplo la ogresa de la colonia Roma, la descuartizadora de la colonia Roma o la espantacigüeñas. Felicita nació en Cerro Azul, Veracruz, México, en la década de 1890. De su infancia se conoce muy poco. Se sabe que tenía una mala relación con su madre, pues constantemente era rechazada por ella, además de que desde pequeña disfrutaba de envenenar perros y gatos callejeros. También se sabe que Felicita se graduó como enfermera y ejerció como partera. Años después, contrajo matrimonio con un señor llamado Carlos Conde. Carlos era un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso. La ogra Sánchez ya era una mujer obesa de malos modales, misántropa y de carácter muy fuerte. La gente y los medios posteriores a su captura la describían como parece bruja, con los ojos saltones, gorda, fea, más bien repugnante. A pesar de su aspecto y personalidad, la ogra contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos, entre ellos el propio Carlos Conde. Del matrimonio con Carlos Conde nacen un par de gemelas. La condición económica de la pareja era austera y no podían solventar la manutención de las pequeñas, así que Felicitas decide venderlas. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con el acto, termina arrepintiéndose, pero ya era demasiado tarde. Sánchez no cedió y jamás reveló el destino final de sus hijas. Esto marcó el final del matrimonio. Aunque suena extraño, hasta donde se sabe, Felicitas no asesinó a ninguno de sus hijos. Por el año de 1910, la ogra emigra a la capital y se asienta en la colonia Roma de la Ciudad de México, en calle Salamanca número 9, que por esa época estaba siendo ocupado por un edificio de departamentos. Y estando ahí, estableció un negocio atendiendo partos en el lugar, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a consultas con la mujer. Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros eventos extraños, como por ejemplo, las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Para arreglar este contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero, Roberto Sánchez Salazar, y además, en ciertas ocasiones, pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable. Pronto, el negocio prosperó. Felicitas practicaba abortos clandestinos, incluso hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad, atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo, así estuvieran en labor de parto. También se dice que en algún momento empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían. Pronto empezó a traficar también con niños que compraban de madres que por una u otra razón los vendían, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía en el periodo de México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos 2 ocasiones por trata de vender a un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. Pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio. Abrió una miselena que también funcionó como clínica clandestina en la calle Guadalajara, número 69, en la Ciudad de México, a la cual la llamó La Quebrada. Un día, los cómplices de la ogresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños, pues solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Depende de a quién le preguntes o dónde indagues, el número de infanticidios varía. Lo único que se sabe
es que fueron más de 50 niños asesinados. Métodos de ejecución fueron increíblemente variados: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento e incluso inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. Ya muertos, procedía a descuartizarlos. Pero también se dice que en ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas. A veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. De ahí el humo negro. Incluso se dice que llegó a quemarlos vivos. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca, donde vivía Sánchez, se tapó. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes. El dueño, llamado Francisco Páez, mandó a llamar a un plomero y a unos cuantos albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados que despedían un olor insoportable. Indagando en la repugnante masa, se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre su naturaleza, pues lo que había era un pequeño cráneo humano. Rápidamente, la prensa y la policía se hicieron presentes. La única sospechosa era Felicitas. Cuando llegaron al cuarto, lo que se podía ver a simple vista era un altar con velas, agujas, ropa de bebé y un cráneo humano, y una gran cantidad de fotografías de niños. Ese mismo día se cateó la misa Helenea, que recordemos se llamaba La Quebrada. Felicitas no se encontraba ahí, pues ella se había dado a la fuga. El 11 de abril de 1941 fue detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero cómplice que le pagaban por destapar los caños y por no denunciar a Felicitas. Ese mismo día, la trituradora es atrapada junto con su amante y el padre de su tercera hija, Roberto o Alberto Covarrubias, alias El Beto o El Güero, mientras trataban de huir de la ciudad. Felicitas fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio. Durante todo ese tiempo vivió en una regresión donde se comportaba como una niña pequeña. Lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar: «Quiero irme de aquí». Incluso tuvo berrinches, se tiraba al piso, pataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro. La amenaza del abogado de la mujer era clara. Iban a revelar la lista de clientes si con esa era posible aminorar su condena. En aquella lista estaban inmiscuidas importantes figuras de la política, así en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades permitieron que la ogresa o la trituradora saliera libre en 3 meses. El 16 de junio de 1941 se suicidó con una sobredosis de Nembutal durante la madrugada en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía. Dejó 3 cartas póstumas, una dirigida a su ex abogado, otra a su actual abogado y una última a su pareja. En ellas no había ninguna expresión sentimental, no tenía culpa, no había dolor ni tristeza y sin lazos afectivos de ningún tipo. En ningún momento menciona a su hija.